Bueno, pues esta charla, esta reflexión, le he puesto el siguiente título que igual os va a llamar un poco la atención. 14 muletillas de la mediocridad. Oye, ya sabéis que está muy de moda así un poco nuestro marketing de comunicación espiritual. 8 consejos, 9 no sé qué. Bueno, pues 14 muletillas de la mediocridad, pero también 14 palabras de santidad. ¿Por qué esto de las muletillas? Vamos a ver, la verdad es que suena algo así muy de lenguaje moderno, pero lo cierto es que no lo es. En la tradición cristiana, ya los padres de los primeros siglos, y especialmente en el monacato, hablaban de los logismoi. Los logismoi eran pensamientos erróneos que en la tradición monástica se identificaban, por los cuales venían las tentaciones. Pensamientos erróneos, equivocados, que venían a minarte interiormente. Tú no puedes, tú no sé qué, una idea obsesiva, un pensamiento machacón que te viene y te mina, y te mina. Y los padres del desierto los identificaban como logismoi, como tentaciones, como también ideas obsesivas sugeridas pues, por el propio Satanás para minar la moral y quitar la esperanza del cristiano. Y el monacato daba mucha importancia a este combate espiritual contra los logismoi. Nosotros muy equivocadamente pensamos que la batalla espiritual tiene lugar únicamente en el campo de la voluntad. No, antes que la voluntad tiene lugar en la mente, la batalla espiritual. Y entonces existía, digamos, ¿no? Pues esa conciencia de que tiene que haber un combate espiritual. Y contra los logismoi hay que contraponer los logoi. Logismoi y logoi. Logoi es el pensamiento correcto. Evagrio Póntico, en el siglo IV, él insiste, ¿no? Tiene que haber un combate espiritual y frente a los logismoi tiene que haber esa capacidad de que sean contestados. Y voy a decir que la espiritualidad cisterciense, hoy en día, en las publicaciones que la espiritualidad cisterciense hace, se insiste mucho en esto. ¿Cuáles son los logismoi de hoy en día? ¿Hoy en día ha dejado de existir logismoi? ¿Ha dejado de existir? Sí, pues yo les he llamado muletillas, muletillas de la mediocridad, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Quizás en nuestro tiempo, estas muletillas que le llamo yo, están también muy condicionadas por el ambiente secularizado. En tiempos de Evagrio Póntico, pues eso de la secularización no era lo que más primaba en el ambiente. Pues digamos, las tentaciones iban por un camino más, si quieres, de noches oscuras, esos logismoi. Pero, lógicamente, pues mundo, demonio y carne, los tres enemigos de la vida espiritual, están muy aliados entre ellos. Y la secularización, la mundanización, de la cual tanto habla el Papa Francisco, es un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para lo que dirían los padres logismoi, lo que decimos nosotros, que son ideas obsesivas que te minan interiormente, esas muletillas que le llamo yo, muletillas de la mediocridad. Y hay que saber contraponerles a cada una de ellas pues una palabra de esperanza y de santidad. Y sin perder más el tiempo, me voy a adentrar en las 14. La primera, yo creo que la primera muletilla de la mediocridad. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Es decir, es plantear la vida únicamente en el sentido de decir, oye, pues si esto no es malo, ¿por qué no lo puedo? ¿Por qué no debo de hacerlo? A ver, me planteo pues este fin de semana, pues sencillamente el coger y fiesta total. ¿Qué pasa? ¿Está prohibido? ¿Hay algún mandamiento que lo prohíba? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que me plantee una vida lo más cómodamente posible? ¿Qué hay de malo? Creo que ese pensamiento, el qué hay de malo, ciertamente plantea, o sea, es minador de lo que es la vida cristiana, porque el objetivo de nuestra vida no es evitar hacer cosas malas, ¿no? El objetivo de nuestra vida es distinto, es buscar la voluntad de Dios. El objetivo de nuestra vida es decir, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No vale que esto no sea malo, bueno, no será malo, vale, pero ¿lo quiere Dios para mí o no lo quiere Dios para mí?
¿Es esa su voluntad o no es su voluntad? Tendré que discernir, ¿no? Tendré que discernir cuál es la voluntad de Dios en la vida. Por eso, a esa muletilla de la mediocridad, ¿qué hay de malo? Tenemos que saber responder con una palabra de vida, una palabra de santidad. Es, Señor, ¿qué quieres de mí? Que es totalmente distinto. ¿Cuál es tu voluntad? O sea, discernir nuestra vida por la voluntad, por ese designio de santidad que Dios tenga para cada uno de nosotros. El objetivo de nuestra vida no puede ser evitar hacer cosas malas, ni incluso ser buenas personas, sino buscar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Segunda muletilla de la mediocridad. Los hay peores. Los hay peores. Es el compararse para justificarse. Es una tendencia, pues en un momento determinado, de una manera interesada, pues hacer que nuestra vida no tenga como referencia a lo que Dios espere de nosotros, sino que tenga como referencia pues a lo que la mayoría pueda realizar en su vida. Dime con quién te comparas y te diré a qué aspiras, porque eso suele ser así. Cuando uno se compara con uno y con otro, ya te digo yo a qué estás aspirando. Sin embargo, cada uno tenemos que responder en esta vida de los talentos que hemos recibido. No podemos compararnos con nadie. Ese mal espiritual de mirar a la derecha, de mirar a la izquierda, es una carcoma que corroe nuestra vida interior. Es una especie de tortícolis espiritual siempre dando vueltas en vez de mirar a la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, yo contrapondría esta muletilla de la mediocridad, los hay peores, contrapondría esta palabra, gracias por tus santos. Porque la Iglesia nos propone a los santos como punto de referencia. La Iglesia, fijaros, la Iglesia no está para condenar a nadie. La Iglesia jamás ha dicho tal persona, la proponemos para que nadie se fije en ella. No, jamás ha dicho eso. Aquí se ha limitado a proponer a los santos como punto de referencia. Frente a los hay peores, respondamos, gracias por tus santos. La tercera palabra, la tercera muletilla, el tercer logismoi, como queráis llamarlo. Lo hacen todos. Lo hacen todos. Es decir, el punto de referencia ético es el punto de referencia de decir, bueno, si mayoritariamente está asumido, si mayoritariamente esto es así, pues no será tan malo, no será tan malo. Al igual que decimos, ¿no?, que hay dos clases de políticos, los que por las mañanas se desayunan consultando las encuestas y los que por las mañanas se desayunan consultando su conciencia, eso lo decimos de los políticos, ojo, eso nos pasa a todos y cada uno de nosotros. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Eso lo decía Gandhi, Lo decía Gandhi. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Y Jesús lo decía también de otras muchísimas maneras. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la salvación y muchos van por él. Pero a mí eso no me dice nada. Obviamente, el criterio ético, cuando deja de tener a una verdad objetiva como punto de referencia, deja paso al criterio sociológico, que sustituye el respeto a la realidad por la obediencia a las mayorías. ¿Y a dónde va Vicente? A dónde va la gente, ¿no? Y dice San Agustín, la verdadera conciencia no emite sus juicios apoyada en la costumbre de la mayoría, sino en la ley del Dios omnipotente. Es palabra de San Agustín. Por lo tanto, ¿no?, frente a ese lo hacen todos, a mí se me ocurre contraponer esta palabra de vida, la que dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Porque Jesús era tremendo, ¿no? Empezaba a hablar y no bajaba el listón. Y es duro ese hablar. Y se empezaban a marchar unos, a marchar otros, y cuando ya le quedaban 4, ¿qué dijo Jesús? ¿También vosotros queréis marcharos? Y le respondieron, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Por lo tanto, esta es la respuesta, no es la palabra de vida frente a esa muletilla de lo hacen todos. Cuarta muletilla de la mediocridad, sin exagerar, sin exagerar. Es el recurso a una falsa prudencia, en nuestra vida, escudando o escondiendo detrás de ella la mediocridad. Es el recurso a la llamada prudencia. En el medio está la virtud. Yo creo que pocas frases ha habido de Santo Tomás más manipuladas que esa, ¿no? En el medio está la virtud. También habrá que hacer entonces acomodar el primer mandamiento de la ley de Dios a ese en el medio, ¿no? Amarás a Dios un poco en su justa medida, en vez de decir sobre todas las cosas, ¿no? Sí, el sin exagerar es también verdaderamente una muletilla de la mediocridad en nuestros días. Es una muletilla de la mediocridad. Decía San Vicente de Paúl, me he convencido de que para ser bueno hay que ser demasiado bueno, decía él. Tiene su qué esta frase. Me he convencido de que para ser bueno hay que ser demasiado bueno. Y todo el mundo, y somos conscientes por nuestra propia experiencia de que el que apunta a la santidad llega a donde puede, pero el que apunta al cinquillo, ya te digo yo dónde va a llegar. El que hace el cálculo de mediocridad, obviamente ni tiene la gracia de poder vivir en gracia de Dios. Por lo tanto, ante esa palabra, ante ese logismoi, esa coletilla o esa muletilla de la mediocridad, ¿no? Sin exagerar, tenemos que responder con la frase del Evangelio, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y fíjate que es dura, es tremenda esa frase, sed perfectos, que en sí mismo es imposible. Porque es verdad que es una palabra evangélica en sí misma, en su ser imposible, pero no deja de decirle a Jesús, sed perfectos. Quinta muletilla de la mediocridad. Mañana sí, mañana sí. Que obviamente es una tentación que está siempre posponiendo, siempre dando largas a lo que uno sabe que tiene que hacer. No sé si sabéis esa casa en la que se quejaban de que siempre comían pan duro y tal, ¿no? Entonces le dice un niño a su madre, le dice, mamá, ¿y cuándo vamos a comer pan del día? Y dice, mañana, hijo, mañana. Le dice, bueno, eso no, pues algo así, ¿no? Mañana, es siempre ir posponiendo la respuesta de ese día. Os recuerdo, ¿no?, la impresionante poesía de Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? Qué extraño desvarío si de mi ingratitud y el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Y ciertamente ese posponer, ese no abordar las cosas, ¿no? No entender que hay momentos de gracia, que Dios me da un momento de gracia, que no admite dilación. Es otra gran mentira que el enemigo nos cuela, el mañana. ¿Qué palabra tenemos que responderle? Si escuchas hoy la voz del Señor, hay una voz del Señor que escuchas hoy, que no es mañana. ¿Cuántas personas están en esta vida, por ejemplo, diciendo, sé que tengo que ir a Alcohólicos Anónimos, sé que algún día tendré que ir, sé que deberé de hacerlo, pero ¿por qué dices mañana, si hoy es tu día de gracia? Tengo que ordenar mi vida espiritual, tengo que empezar a tener un tiempo suficiente. ¿Cómo que tengo que? Hoy es el día de gracia. Sexta muletilla de la mediocridad. Ojalá. Es el ojalá. Es el ojalá que es decía, creo que era San José María, decía que es la mística de la ojalatería. La mística de la ojalatería, que es
pues el engañarse con otros escenarios distintos. Si yo estuviese no sé qué, pero claro, si la cosa fuese distinta, si estuviese en otro entorno, entonces las cosas, pero a ver, ¿por qué estás pensando soñando situaciones distintas de las que Dios te ha puesto y de alguna manera evadiéndote? Decía nuestro querido padre Mendizábal, decía que la tentación suele consistir en querer cambiar, pensar que la clave está en que yo cambie de caballo, y Dios está esperando que cambie de caballero, ¿sabe? Que cambie yo. Yo a ver si cambio de caballo, que no. Que el que tiene que cambiar es el caballero, no el caballo. Entonces, en ese ojalá de suspirar por situaciones, circunstancias distintas para empezar a entregarse, estamos siendo engañados, profundamente engañados. ¿Cuál es la palabra que tenemos que responder a esa muletilla, a ese logismoi del ojalá? Hágase tu voluntad. Que tu voluntad yo la encuentro en donde estoy, en la circunstancia en la que vivo. Hágase. Séptima muletilla de la mediocridad, también muy conocida en nuestro entorno, ¿no? En nuestra cultura. Es que no se lleva eso, ¿no? La categoría que verdaderamente nos debiera de importar no es que algo sea nuevo o viejo, que algo sea progre o carca. Lo que nos debería de importar es que algo sea verdad o mentira, que sea bueno o que sea malo. Es la categoría que nos debiera verdaderamente de importar. Pero en esto somos muy engañados de que nuestra cultura es muy esnovista, y entonces pues parece que pues para que algo sea atractivo tiene que ser nuevo. Si algo es antiguo, en principio pues ya es algo que por no ser novedoso no tiene fuerza de atracción. En eso somos facilísimamente engañados, ¿no? Chesterton, con su habitual, así digamos, intuición, decía él: tener una mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, es un medio. Y el fin es cerrar la boca sobre algo sólido. Claro, a ver si te van a entrar moscas, ¿no? Hay que tener la mente abierta a cosas nuevas, sí, pero a ver, pero lo importante no es cuál es el fin con el que yo me voy a encontrar, ¿no? Tener la mente abierta será un medio. Lo importante es ver el fin, y es lo verdadero y es lo bueno, lo que me debe de resultar estimulante, no lo que es meramente novedoso. Lo novedoso por lo novedoso no tiene entidad suficiente, ¿no? Por eso, frente a esta muletilla, ¿no?, de la mediocridad, lo de no se lleva, tenemos que responder con una palabra de vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué peligro, ¿no? Es el que yo esté esperando algo distinto al Jesucristo de vida. Octava muletilla de la mediocridad. Hay que ser hermanos, pero no primos. Hay que ser hermanos, pero no primos. Pero lo que es obvio es que el que tiene miedo a hacer el primo corre el riesgo de no ejercer de hermano. Y lo que es obvio que es que cuando alguien pues se ha llevado una decepción, otra decepción, pues corre el riesgo de cerrarse en su burbuja. Y es preferible correr el riesgo de volver a ser herido que renunciar al amor. Es preferible. Es que si voy otra vez me la van a zurrar. Bueno, corro un alto riesgo de que me vuelvan a zurrar, ¿vale? Es preferible correr ese riesgo que renunciar al amor. Porque quien renuncia a amar por no sufrir, termina sufriendo por no amar. Pues existe el riesgo de replegarse por no correr, pues por no ponerse a tiro de ningún problema. Y entonces el problema eres tú el que te conviertes en el problema. Ama
como si nunca te hubiesen herido. Y baila como si nadie te estuviese mirando, ¿sabes? Porque yo creo que esa es la gracia de vivir en presencia de Dios, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad. Luego, ojo con el que hay que ser hermanos, pero no primos. Ojo con eso. A eso hay que contraponerle la palabra de vida que dice 70 veces 7. 70 veces 7. Volveremos a una y otra vez a comenzar de cero y a dar nuevas oportunidades a las personas que nos rodean, aunque me hayan metido un zarpazo la vez anterior. Novena palabra, que también esta se las trae. Para lo que te lo agradecen, para lo que agradecen las cosas, no sé si merece la pena aquí hacer nada. Estoy aquí yo, he tirado no sé cuánto tiempo, fíjate tú qué agradecimiento he tenido. No me han reconocido, no me han agradecido nada, tú. Pero es una palabra muy potente, que es un retrato interior mucho más grande de lo que suponemos. Porque nosotros tenemos que perseguir la santidad, no la orla de la santidad, ¿sabes? Que es una pequeña diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Nosotros buscamos la santidad, no la orla de la santidad, ¿no? Y detrás de esa expresión de que para lo que te agradecen, pues se esconde que yo estoy buscando la orla, no la santidad. Y aquí tenemos que examinarnos, ¿no? Ahí no sé si, supongo que lo habéis visto todos, hay un vídeo muy viral de esos que por internet está muy extendido, el de la mujer invisible. ¿Lo habéis visto? Es muy bueno, es muy bueno. Está en inglés el original, pero luego también ya está traducido, etcétera, ¿no? Sale una mujer, además ella está totalmente vestida de negro, que casi como el fondo es negro, no se le ve más que el rostro. Entonces sale ella diciendo, me he dado cuenta que soy la mujer invisible. Porque he ido al comedor, estaban ahí mis hijos y mi marido, y les he dicho, apagad la televisión, que vamos a cenar. Y nadie ha respondido nada. Que apaguéis la televisión, y nadie ha respondido nada. He dicho, anda, me he vuelto invisible, no me ven, no me oyen. Entonces empieza ya a reflexionarse diciendo, pero bueno, nadie me hace caso. Estoy aquí yo y nadie me hace caso, ¿no? Entonces llega a su mano un libro sobre las catedrales de Europa. Y se pone a mirar las catedrales y dice, mira, las catedrales han sido hechas por personas que no dejaron escrito ni su nombre. Los canteros ni firmaron su nombre en esas catedrales. Algunas tardaron 100 años en hacerse y uno comenzó a hacer una cosa que nunca la vio terminada. Y a 30 metros de altura alguien esculpió una filigrana que era impensable que nadie lo hubiese haber visto nunca, ¿no? Y todo eso se hizo sabiendo que nunca iba a ser visto, ni apreciado, ni aplaudido de nadie, ¿no? Ella hace esa reflexión, cierra el libro de las catedrales y entonces escucha en su interior que Dios le dice, yo te veo, yo te veo. Y si tú eres invisible, ¿no? Ante los ojos de este mundo, no eres invisible, ¿no? Ante los ojos de Dios. Por eso, claro, aquí la pregunta del millón es, ¿quién es mi público? ¿Mi público es Dios o quién es mi público? Por eso, frente a este logismoi, ¿no? Frente a esa muletilla de la mediocridad, para lo que te lo agradecen, hay que responder la palabra de vida. Dios que ve en lo escondido te lo pagará. Dios ve en lo escondido. Décima muletilla de la mediocridad. No te comas la cabeza. Tiene también otras versiones esto. Déjate llevar. No te comas la cabeza. Muy propia, pues, de una cultura de la frivolidad. Pone eso. Pone el piloto automático irreflexivo. O haz como el avestruz, que mete la cabeza y nada, ¿no? Y eso sí, y déjate llevar por tus emociones, por tus emociones. Lo emocional es lo más auténtico del hombre. Todavía encima se quiere justificar la cosa, ¿sabes? Pero la verdad es que no. Lo importante es que hay que ser intuitivo, y se confunde intuición con pasión, con emoción, con no sé qué, o con ocurrencia, ¿sabes? Y algunos confunden no tener tabúes con no tener principios, ¿sabes? Igual que confunden intuiciones con ocurrencias.
y fácilmente en esta tentación, ¿no? En esa muletilla del déjate llevar, no te comas la cabeza, que es una invitación a vivir superficialmente, ¿no? A vivir superficialmente, pues es como negar la dignidad con la que Dios nos ha creado. Dios nos ha creado con una dignidad y un señorío y una capacidad de discernimiento en la vida. Jesús Poveda, al que supongo que muchos conoceréis, ¿no? Decía Jesús Poveda, psiquiatra y militante pro vida, decía él, el ideal nuestro es pensar lo que se siente y sentir lo que se piensa. Pensar lo que se hace y hacer lo que se piensa. ¿Es verdad? Hemos nacido para vivir en plenitud. Eso es vivir en plenitud. Ese no te comas la cabeza, déjate llevar, verdaderamente es un dimitir de dirigir, o sea, de dirigir nuestra propia vida, ¿no? De ser señores de ellas, de pilotar nuestra propia vida. Por lo tanto, frente a esa muletilla de la mediocridad, no te comas la cabeza, déjate llevar, tenemos que responder, lámpara es tu palabra para mis pasos. Estamos llamados a caminar conscientemente, reflexionando los pasos que damos, reflexionando nuestros sentimientos, reflexionando también los pasos que debemos de dar. 11ª muletilla de la mediocridad. No puedo. Ahora, bien es verdad que es cierto que nuestra capacidad es limitada. Bien es verdad que sin la gracia de Dios no somos nada. Eso es obvio. Pero no nos confundamos, porque muchas veces el no puedo esconde un no quiero. Vamos a ser claros. Muchas veces lo esconde. Jacques Lafrance, este autor, que no sé si lo conocéis, pero es muy interesante, Jacques Lafrance dice que la santidad nos la jugamos en la distinción de dos conceptos. No quiero y no puedo. Por el contrario, el diablo hace todo lo posible para que los confundamos. El diablo intenta confundir ambas cosas. A ver, no me digas no puedo si en realidad quieres decir no quiero. No te engañes, porque claro que poder sin la gracia de Dios no podemos, pero el problema está en que no puedes o en que no quieres. Es una gracia, ¿no? El desenmascarar el engaño en ese recurso fácil al no puedo. Sabemos muy bien que nada somos sin la gracia de Dios, pero lo que podemos responder a este logismoide no puedo es todo lo puedo en aquel que me conforta. Duodécima muletilla de la mediocridad. No me apetece. Bueno, por lo menos es un poquito más sincero, ¿sabes? Porque claro, decir no puedo para esconder no quiero, bueno, el que dices que no me apetece. Yo recuerdo que esta es la frase del millón con la que yo luché por tierra, mar y aire en los acompañamientos con los chicos allí en la parroquia del Salvador de Zumárraga. Madre mía, yo me acuerdo que con eso de no me apetece llegué a hacer cantares, o sea, me reía, intentaba un poco con los chavales iluminar el drama que supone que todo el mundo, es que no, vas a ir a tal, es que no me apetece, ¿sabes? Es que te das cuenta que eso era un drama. El personal vivía atrapado en el no me apetece, no me apetece, bueno, mañana vamos a ver por dónde sale el viento, Entonces vamos a ser suerte y sale viento norte en vez de viento sur. Es un drama eso, es un drama el no me apetece. La apetencia la consideramos, ¿no?, en su sentido peyorativo como esclavizadora de la voluntad humana. El maduro tiene voluntad, el inmaduro tiene deseos o apetencias. Y el que carece de esperanza, pues vive lleno de deseos o de apetencias, ¿no? Y es un gran drama del que Jesús quiere liberarnos, ¿no? Estamos en un momento en el que esto lo vemos claramente, ¿no? Pues eso, como cuando nuestra libertad se hace esclava, cuando fácilmente nos hacemos adictos de las cosas, y entonces nos damos cuenta de que esa apetencia en la que tú que creías que eras tú el que en un acto libre te apetecía o no te apetecía, de acto libre ni tu tía marinera. Uno enseguida comprende que está siendo esclavizado.
Detrás del no me apetece, en el fondo se esconde es te tengo atrapado, ¿sabes? O sea, así de claro, te tengo atrapado. Y Jesús ha venido a liberarnos, ¿no? Jesús ha venido a decirnos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y luego viene San Ignacio de Loyola y remata con el ayer contra. ¿Y qué vamos a decir? Cosas súper simpáticas a la cultura de hoy, claro. Pero totalmente necesarias para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Bueno, por lo tanto, frente a esa palabra, frente a esa muletilla de la mediocridad, no, de no me apetece, la palabra de vida es lo que hacéis, hacedlo con todo el alma. Que decía ayer las vísperas, la lectura de las vísperas. Lo que hacéis, hacedlo con todo el alma. Decimotercera muletilla, estoy harto, ¿eh? Que también es un recurso bastante así, digamos, espontáneo. Que estoy harto. Venga, que ya con eso ya lo he dicho todo. Se acabó, ¿eh? Que estoy harto. Esta es la batalla de la perseverancia. Es la batalla de la perseverancia. Decía el Papa Francisco que él asocia frecuentemente la santidad a la paciencia. Vence el que persevera. Vence el que persevera, eso está claro. Y entonces ese estoy harto, ese supuesto acto de sinceridad, ¿no? Ser sincero, estoy harto, a ver. En el fondo es estar siendo vencido en el reto de la perseverancia. Y hay un signo, ¿no?, de que la perseverancia la estamos recibiendo o no la estamos recibiendo. ¿Y sabéis cuál es? Es el de la alegría. Porque uno antes de decir estoy harto ha perdido la alegría. Se ha amargado, ha perdido la alegría, ha dicho estoy harto. Un signo de que la perseverancia la estamos recibiendo como don de Dios es no perder la alegría. Y es importante decir eso cuando vas perdiendo 4-0 o 0-4 en el marcador, ¿sabes, no? Pero sin embargo, decía San Juan Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres. Y cuando falta la alegría, ojo con eso. Es como cuando los mineros antiguos bajaban con el canario abajo a las minas, a ver si había algún escape de grisú o de ese tipo de gases, y entonces, el canario ha dejado de cantar, cuidadito, que aquí viene una buena, ¿no? Pues algo así pasa con la alegría, ¿no? Que cuando la alegría se nubla es que estamos siendo tentados contra la perseverancia. En definitiva, frente al estoy harto, ¿qué hay que responder? ¿Qué palabra de vida tenemos que responder? Pues a mí se me ocurre esta. En tu nombre echaré las redes. A ver, yo en tu nombre echaré las redes. Yo no sé cómo van a salir, si van a volver a salir vacías o cómo saldrán, pero yo en tu nombre echaré las redes. Y no me pienso cansar de echar las redes, por mucho que sigan saliendo vacías o no sé qué, que eso a mí ya no me corresponde. Y última palabra, última muletilla. Y quiero que he dejado para el final, tal vez, uno de los logismoi que decía Bagrio Póntico que podía ser el más dañino. El más dañino, ¿no? Es esta muletilla que dice, yo no valgo. Yo no valgo. Es el logismoi de la falta de reconocimiento de los dones de Dios, del autodesprecio, hoy en día la famosa autoestima, es posiblemente la tentación o la muletilla o el logismo, y como querrás decirlo, no, pues el más minador de la realidad. Porque en el fondo es un acto de ateísmo, es un acto de ateísmo. Decir yo no valgo, es como desgajarte de Dios que es dador de tus dones. Es como no reconocer que tú estás siendo sostenido, que Dios está, si te ha llamado, si te ha traído a la existencia, tiene para ti un plan y un designio. Es como olvidar aquello que decía San Agustín, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama, que es muy distinto. Es muy distinto. Con lo cual, decir yo no valgo, en el fondo es decir,
Dios no me ayuda, Dios no me asiste, Dios me ha dejado de la mano. En el fondo es un acto de ateísmo, pero revestido de un victimismo. O sea, que la falta de autoestima no solo esconde heridas, que eso está muy de moda decirlo, ¿no? Hoy en día la psicología, sí, pero también esconde una falta de reconocimiento del amor de Dios. Eso de que Dios no hace basura, Dios no se equivoca conmigo, Dios en todo momento me está asistiendo, A mí ahora, pues para hablar, a vosotros para escuchar, o sea, en todo momento nos está asistiendo. Como que yo no valgo, a ver si el asunto está, yo no actúo en solitario, igual que dice Jesús, el Padre actúa en mí, Jesús vive en nosotros, como que yo no valgo, es que Jesús no está en mí. Luego, ojo con la falsa humildad. Ese yo no valgo, es una falsa humildad, ¿no? Ayer lancé a redes sociales un pensamiento de C.S. Lewis, ¿no? Que dice, ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti, que es distinto, ¿sabes? El matiz se las trae, ¿eh? Ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Tú lo que tienes que pensar es que Jesús está contigo. Que Jesús está contigo. Luego el yo no valgo es olvidarte de que tú no estás solo. Si Jesús está contigo. Hay una batalla, pues estas 14 muletillas de la mediocridad, igual Evagrio Póntico se escandalizaría que pasados 15 siglos, pues nosotros hubiésemos añadido a sus logismoi algunos de estos que diría, pero qué cosas tienen estos, ¿no? Estos del siglo XXI, pero sí, estas muletillas añadidas a las que en los padres del desierto detectaron son fruto de la mundanidad, del planteamiento secularizado, de también una especie de soberbia del hombre que pretende vivir al margen o de espaldas a Dios. Y vamos a pedir esta gracia, la gracia de tomarnos en serio el combate espiritual y tener confianza en esas 14 palabras que son logoi, que nos dan vida, que nos dan esperanza, que son palabras de vida, que son palabras evangélicas y que son la respuesta adecuada pues, a esas muletillas de la mediocridad o a esos logismos.